Hello, preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos. Hoy vamos a ver o vamos a continuar viendo un tema que empezamos la clase pasada y es acerca de los modal verbs, pero en este caso ya nos vamos a enfocar en aquellos verbos modales de probabilidad. La clase pasada estuvimos viendo los verbos modales para referirnos a habilidades, pero hoy ya nos vamos a enfocar en el uso de aquellos verbos modales para indicar probabilidad. En este caso, especificando esa probabilidad en el presente y en el futuro, porque también tenemos una probabilidad en el pasado, pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por el momento nos vamos a enfocar en esta probabilidad presente-futuro, es decir, hablar de aquellas probabilidades del presente o del futuro. Respecto a esto, pues podemos decir que cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de una deducción, de una especulación o de alguna certeza. Entonces, preciosuras, ¿cuáles serían esos modal verbs que indican probabilidad o posibilidad? Por acá voy a hacer entonces primero una escala con esos grados de probabilidad, en donde en la mitad voy a colocar el 50% de probabilidad, arribita sería el 100% de probabilidad y pues abajo el 0% de probabilidad de que algo esté pasando o pueda pasar. Entonces, muñecuras, acá arribita un tricito antes del 100% voy a colocar el modal verb must. ¿Por qué ahí abajito? Porque en este caso podemos decir que utilizamos el must cuando estamos bastante seguros, casi con certeza, de que algo es verdad gracias a una evidencia. Obviamente no lo coloco en el 100% porque pues todavía sigue siendo probabilidad. Y acá abajito coloco el should, que en este caso sería el otro modal verb, que también podemos decir que es casi igual que el must, con la diferencia de que el should no es algo tan certero, pero sí es muy probable igual que pase. Podemos decir que un 80%. Ahora, aquí en la mitad, como en el 50%, es decir, la probabilidad media, por así decirlo, tenemos el can, el could, el may y el might. Y por último, aquí en el 0% vamos a poner los que indican esa improbabilidad de que algo pase. Tenemos el mustn't, el can't, el shouldn't, también tenemos el may not y el mightn't. Entonces, preciosuras, ahora sí vamos a empezar uno por uno, lo vamos a explicar y vamos a colocar ejemplos. Empecemos con el must. Como les decía hace ratito, este lo usamos para indicar de que estamos bastante seguros, muy seguros, casi con la certeza de que algo es verdad gracias a una evidencia o a una situación lógica. Por lo tanto, este must lo usamos para hablar de una probabilidad en el presente. Supongamos que yo en inglés voy a decir que hay muchas nubes oscuras, muy probablemente está frío o muy probablemente hace frío. Por lo tanto, en inglés yo diría, there are a lot of dark clouds, it must be cold. Observemos que en esta segunda oración tengo el modal verb must. Tengo el it, que es el sujeto, luego voy a colocar el modal verb must, que es el que me indica la probabilidad o la casi certeza, y luego tengo el verbo be, que sería el verbo to be sin conjugar, y por último el complemento cold. Esta oración quiere decir muy probablemente está frío, o puede hacer frío, o podría hacer frío, en fin, es lo mismo. Entonces lo que yo hago es que si yo coloco el must, le estoy queriendo decir a la otra persona que esa situación es muy probable que pase. ¿Por qué? Porque aquí tengo una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Las nubes oscuras. Hay muchas nubes oscuras. Esto pues muy probablemente hace que esté frío. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo digo que usted no ha comido nada. Esta sería la evidencia. Ahora, ¿qué puede acontecer con base en esta evidencia o en esta situación? Pues sencillo, que usted muy probablemente está hambriento, tiene mucha hambre. Por lo tanto, aquí es donde yo utilizo el must. En este caso sería you must be hungry. Vemos que en la estructura tenemos el sujeto, que en este caso sería you, luego coloco el modal verb must y recuerden que después de los verbos modales colocamos el verbo sin conjugar. En este caso sería el verbo to be como tal, y hungry el complemento. You must be hungry. Entonces esta primera sería la evidencia, you haven't eaten anything, que significa usted no ha comido nada. ¿Cuál es la probabilidad muy alta que hay? Pues que usted esté hambriento. You must be hungry. Ahí es donde yo uso el modal verb. Entonces miremos que este must lo usamos básicamente para hablar de esas probabilidades con esa certeza prácticamente gracias a que hay una evidencia o la situación es muy lógica. Perfecto, muñecuras. Ahora vamos a pasar al segundo modal verb, que sería el should.
Este es muy similar al must porque aquí también estamos sugiriendo que algo es muy probable de que sea verdad y tenemos razones para decir eso o para creer eso. Ahora, la diferencia entre el must y el should radica en que el must es con más certeza. ¿Sí? Es como por decir algún 90% de certeza. En cambio, el should podríamos decir que es un poquitito menos, por ahí el 80%. Además, el should lo podemos usar no solamente para hablar de probabilidades en el presente, sino también en el futuro. Vamos a analizar el siguiente ejemplo, muñecuras. Supongamos que yo voy a decir que Carlos is an excellent teacher. He should know that. Toda esta oración quiere decir Carlos es un excelente profesor, él muy probablemente sabe eso, o él podría conocer eso, o él podría saber de eso, o él debería saber de eso, en fin, es lo mismo. Vemos entonces en la estructura que tenemos el sujeto he, que significa él, luego tenemos el should, que sería el modal verb, luego colocamos el verbo normalito know, que es saber o conocer, y luego el complemento that. Esta primera oración sería la evidencia y este sería como la oración de probabilidad. Así que en esta oración estoy hablando de una probabilidad en el presente. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que él muy probablemente conoce un tema o que él debería saber ese tema porque él es un gran profesor. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso hablando de una probabilidad respecto al futuro. Supongamos que yo en inglés voy a decir you should be better because you took the medicines. Miremos que en la oración que está el should, pues sería la oración de probabilidad. Tenemos el sujeto you, tenemos el should, que sería el modal verb, luego el verbo be, que en este caso sería el verbo to be sin conjugar, y luego el complemento better. Aunque aquí yo le voy a agregar la palabra tomorrow como para hablar de ese futuro más explícito. You should be better tomorrow. ¿Qué significa? Usted probablemente esté mejor mañana o usted debería estar mejor mañana porque usted tomó las medicinas. Because you took the medicines. Listo, preciosuras. Entonces este sería como el uso del should. Ahora vamos a pasar a los otros modal verbs para indicar como ese 50% de probabilidad, que en este caso también los podemos usar para hablar de una probabilidad o de probabilidades en el presente y en el futuro. Entonces aquí tenemos el can, el could, el may y el might. Ahora, entre estos hay unas diferencias. Esto lo vamos a profundizar muchísimo más en otra clase, pero por el momento se los voy explicando como de forma más general. Entonces, en este caso podemos hablar de probabilidades de forma general y de probabilidades de manera específica. El can lo vamos a usar para hablar de esas probabilidades en el sentido general, es decir, para hablar de esas cosas que sabemos que generalmente pasan y que involucran a varias personas o a varios lugares, muchas veces o en muchos momentos. Por ejemplo, supongamos que en inglés yo voy a decir que puede estar soleado en julio. It can be sunny in July. Vemos que esta es una probabilidad en el sentido general. ¿Por qué? Porque generalmente en julio en algunos países hay sol. Entonces este sería como una probabilidad de forma general. It can be sunny in July. Vemos que igual tenemos el sujeto, tenemos el modal verb can, luego colocamos el verbo to be, pero sin conjugar, que en este caso sería be, y luego el complemento sunny in July. Entonces, cuando hablamos de este tipo de probabilidades de manera general, aquí es mejor usar el can, por así decirlo. Ahora, cuando vamos a hablar de esas probabilidades ya de manera como más específicas, en donde, no sé, están involucradas una persona, un lugar y un momento en particular, ya ahí sí podemos usar el could, el may y el might. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés que mis llaves probablemente están sobre la mesa o que mis llaves podrían estar sobre la mesa. Es lo mismo. Entonces, yo aquí estoy hablando de una probabilidad en particular porque estoy hablando de las llaves en particular. Entonces, aquí ustedes pueden usar el could, el may o el might, cualquiera de los tres, no hay ningún problema. Y luego del modal verb que elijan, van a colocar el verbo, que en este caso sería el verbo to be, ¿sí? Y luego el complemento, on the table. Entonces, miremos que aquí esta probabilidad está en un sentido específico. Recuerden, pueden usar cualquiera de los tres, el could, el may o el might. Significa absolutamente lo mismo. Mis llaves sería el sujeto, my keys, could be on the table, o my keys may be on the table, o my keys might be on the table. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¡Pum! En esta oración estoy queriendo decir que él podría perder el tren o él probablemente perderá el tren. Entonces ustedes pueden decir he could miss the train o he may
miss the train o he might miss the train. Con este ejemplo estoy hablando de una probabilidad a futuro en el sentido específico, porque estoy hablando de un sujeto en particular. Ahora, como les decía hace ratito, ustedes pueden usar cualquiera de los tres, el could, el may o el might. Pero en este caso, en el inglés americano, el may es como muy formal, se usa en un contexto muy formal, especialmente en el writing. Así que ellos en el speaking prefieren usar el could o el might, ya que es un contexto más informal. Ahora, en el inglés británico, el que más se usa de los tres es el may, ¿vale? Eso es como para que lo tengan en cuenta, pero bueno, igual no importa, cualquiera de los tres lo pueden usar. Perfecto, muñecuras, hasta aquí la parte de la probabilidad. Ahora vamos a hablar de la improbabilidad. En este caso, pues tenemos el may not y el mightn't, el shouldn't, el mustn't y el can't. Ahora, si yo voy a hablar de que algo es probable que no pase, yo podría usar el may not o el mightn't. Por ejemplo, I may not pass the exam. ¿Qué significa? Yo probablemente no pase el examen o yo podría no pasar el examen. Miremos la estructura, es súper sencillita. Tenemos el sujeto I, el may not, que sería el may y el modal verb con la negación not. Luego el verbo pass, lo colocamos normalito como lo conocemos. Y por último el complemento, que sería the exam. I may not pass the exam. Eso ustedes también lo pueden hacer con el mightn't. Por ejemplo, I mightn't pass the exam o I might not pass the exam. Vamos con otro ejemplo usando el mustn't. Yo voy a decir, ellos odian su trabajo, they hate their work, punto. Ellos muy probablemente no están felices o ellos improbablemente están felices. They mustn't be happy. Es lo mismo. Vemos que acá entonces colocamos el mustn't, pero se recomienda mejor colocar el can't. ¿Por qué? Porque el mustn't lo usamos más que todo para prohibición, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que se prefiere mejor usar el can't en vez del mustn't. Así que para no tener problemas, usemos mejor el can't, así no nos complicamos tanto. Ahora vamos a realizar nuestro último ejemplo usando el shouldn't. Y hay algo súper interesante con el uso del should o el shouldn't, y es que este modal verb no lo vamos a usar para hablar de situaciones negativas o malas o situaciones no deseadas, sino más bien para hablar de esas probabilidades como positivas. Supongamos que yo le voy a decir a alguien que esto probablemente no es un problema. Entonces yo pondría it shouldn't be a problem. Con este ejemplo vemos que a pesar de que la estructura es negativa, la situación en sí es positiva porque estoy hablando de que probablemente no sea un problema. Y esto es todo, preciosuras. Deseo que hayan aprendido un montón. Entonces estos son los modal verbs usados para expresar probabilidad en presente y en futuro. En una próxima clase vamos a ver la diferencia entre el can, el could, el may y el might para que lo tengan muy presente, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces recuerden los modal verbs de probabilidad y los de improbabilidad, que son estos de acá abajito, y ya les expliqué en qué contextos es mejor usarlos, ¿vale? Y esto es todo, muñecuras. Thank you so much por visualizar. Recuerden que si les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este videito con otras personas. Además pueden dejar su tema para que yo les explique en una próxima ocasión. Nos vemos. Nos vemos en una próxima clase para mirar más de esos modal verbs.